Buenas a mis queridos seguidores de este canal del Templo del Conocimiento. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante, especial, de superación, de desarrollo de su propia personalidad y de verdad de levantar su ánimo y su espíritu. Y hemos traído un concepto muy claro que se llama la gnosis. La gnosis es el conocimiento de sí mismo y tiene uno de sus maestros guías y maestros ascendidos como es el maestro Samael Auer, maestro de luz, maestro de la era de Acuario, es el maestro avatar de la era de Acuario, el que viene y enseña que solamente en 3 factores se debe buscar la autorrealización del ser, que es la muerte del yo psicológico, el nacimiento espiritual y la autosuperación, la reflexión de cada uno de nosotros. Son nuestros 3 factores del conocimiento de sí mismo: la muerte del ego, la muerte del yo psicológico, la muerte de nosotros mismos, de nuestros propios errores, de nuestras propias minucias que nos han venido conformando a través de la historia, a través de la formación, a través de nuestro recorrido por esta existencia. Y esos 3 factores, conocimiento de sí mismo, que habla del venerable maestro Samael, que es el nacimiento espiritual, sacrificio por la humanidad y la muerte del ego, la muerte del yo. Entonces vamos a abrir este conocimiento en una especie de introducción al conocimiento de sí mismo o de la gnosis. Y para eso hoy vamos a hablar en esta charla y en esta conferencia el triunfo de la vida. ¿Cómo triunfar en la vida? Nosotros, para triunfar en la vida, tenemos que primero soltarnos, reconocernos como seres humanos, reconocer nuestros propios errores, porque si usted no reconoce sus propios errores, va a estar en el propio error de desaparecer, de claudicar su objetivo de vida. Entonces hay que mirar cuando nosotros reconocemos esos errores en sí mismo, cuando nosotros levantamos ese concepto y ese error. Cuando yo reconozco mis errores, estoy en la era y en la etapa de triunfar. Entonces, para triunfar se necesita reconocer sus errores. Y eso es lo más importante. Todo aquel que reconoce sus errores llegará al triunfo y a la autorrealización. Entonces, mis queridos amigos, primera etapa para triunfar en la vida es reconocer nuestros errores. Y el que reconoce sus errores los corrige. Y al corregir nuestros errores triunfamos en la vida. Creamos esas metas, ese desarrollo hacia donde nosotros nos queremos perfilar. Y una forma también de que ustedes puedan triunfar en la vida, puedan corregir sus errores, es quitarse el miedo. Y para quitarse el miedo, ahí hablamos de esos factores psicológicos, de los 3 factores, ¿sí? El factor de la psicología, el factor de nosotros, conocerse a sí mismo, conocerse como esa caricatura humana llena de defectos y errores, que es para lo que llegamos a este plano, a corregirnos, a establecer ese nuevo orden y poder llegar a una autorrealización del ser. Y dentro está el ego nuestro, que es nuestro yo, es nuestros defectos, nuestros errores, todo lo que nosotros hablamos anteriormente y se nos ha dicho en las Sagradas Escrituras, como es los 7 pecados capitales: la envidia, el odio, el resentimiento, el orgullo, la pereza, la avaricia. Todos estos son yoes que nos acompañan normalmente, son genéticos en nosotros mismos y con los cuales nosotros tenemos que reconocerlos, como reconocer nuestros errores, reconocerlos para poderlos corregir. Mientras yo no reconozca que tengo ego, que tengo defectos, que tengo imperfecciones, pues nunca voy a corregir. Y eso es lo que me llama la vida, a corregir el ego, a corregir mis errores, y de estos errores depende el triunfo, el desarrollo de mi vida. A medida que nosotros vamos avanzando en nuestro desarrollo, en nuestra persona, ya reconocí el error, ya conocí que tengo errores, que los debo corregir, y para también eso tengo que mirar en
una de las opciones que nosotros tenemos es no criticar. Reconocí mis errores, primera opción. Ahora, no critique. Cuando nosotros criticamos a nuestro vecino, a nuestro patrón, a nuestro amigo, a nuestro familiar, a nuestra esposa, nosotros estamos llamados en lastimar ese ego de esas personas. Y hay que reconocer que el ego de las personas es el que lo hace a uno resentirse, lo hace cambiar, lo hace facturar. El ego le hace a usted reaccionar. ¿Y nosotros contra quién reaccionamos cuando nos están criticando? Contra el que hace la crítica. Y el criticar es un obstáculo para yo avanzar. Porque criticar al persuadir o al tocar el ego de otro va a ocasionar un resentimiento, un odio, una amargura, un obstáculo para que usted pueda avanzar en la vida. Entonces, una de las primeras características de nosotros es no criticar. Si yo no critico, no voy a estar expuesto a que me lastimen, a crear asperezas conmigo mismo, a crear obstáculos, a crear envidias o resentimientos y levantar el ego de los demás para que se revierta hacia mí. Entonces yo los invito, queridos amigos, queridos seguidores de este canal, a que no critiquen a nadie, no critiquen al ser, no critiquen al vecino, porque esa crítica va a revertir en contra suya, en contra de su objetivo, en contra de poder avanzar en su proyecto de vida, en ese triunfo que usted está diseñando para usted. Entonces, evitemos la crítica, ¿sí? Y cuando nosotros evitamos la crítica, comenzamos a desarrollar las cualidades de la percepción y del triunfo, de armonizar con mi medio ambiente. Si yo no molesto, ¿quién me va a molestar? Si yo no busco que se resienta nadie, ¿quién se va a resentir conmigo? Entonces, vamos a hacer ese medio ambiente que nosotros formamos para triunfar en la vida, ya lo vamos diseñando. Primero, reconocer nuestros errores. Y segundo, no criticar, no pullar el ego de nuestros vecinos, de nuestro prójimo, porque el hombre por naturaleza, por concepción, está lleno de ego. Y ese ego, cuando se lastima, cuando a mí me critican, ahí mismo saltas a una defensiva, salto a reaccionar contra lo que me están diciendo. Cuando salto a reaccionar, comienza a salir de mí mismo ese sentimiento, esa ira, esa reacción brusca contra el que me está criticando, como es una medida de defensa que yo voy creando. Y entonces, si yo sé que me voy a enfrentar siempre a quien yo critique, va a defenderse, va a estar a la defensiva, sin evaluar, sin pensar, pero va a criticar y va a reaccionar, entonces yo sé que la crítica es mala. Porque yo no me critico de momento en momento. Si yo me autocritico, si yo me autocorrijo de momento en momento, pues voy a lograr ser una esencia de triunfo. Otro tema importante es la neurastenia. Eso, cuando una persona vuelve neurótica, neurasténica, es una persona que tiene mucho ego, que tiene demasiados defectos o errores y que no los ha reconocido y lo hace de esta forma es una forma de reaccionar. ¿Y cómo logramos entre la distancia que hay entre el cuerpo y el espíritu? Existe el sistema nervioso. Cuando la neurasténica se afecta el sistema nervioso. Por lo tanto, debemos de cuidar el sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso es el que crea la reacción, es el que se estimula cuando alguien o algo o no me siento bien. Entonces el sistema nervioso se contrae y reacciona. Y eso es lo que va creando la neurastenia. Cuando nosotros somos neuróticos, imagínense un patrón neurótico, es un patrón regañón, es un patrón que nada le gusta, es un empresario que todo critica,
y que no reconoce sus errores, se cree perfecto, pues indudablemente quien trabaja con él va a sentir rabia, va a sentir pereza a trabajar, va a sentir esa resistencia de pronto a trabajar con las personas, y por lo tanto una empresa que tiene un patrón neurasténico o neurótico no va a triunfar, porque va a crear reacciones, va a crear conflicto con sus propios empleados o con su propio medio ambiente. Entonces el neurasténico no tiene la capacidad de administrar el triunfo para su vida, y esto va ocasionando que poco a poco el sistema nervioso es el que nosotros vamos a alterar, y ese sistema nervioso se altera cuando nosotros nos excedemos en trabajo, cuando nosotros somos excesivamente trabajos compulsivos a trabajar, a no descansar, a tener una constante carga ahí que crea que mi sistema nervioso se contagie, se contenga, se resienta, y eso ocasiona que yo me vuelva regañón, criticón, nada me gusta, etc. Y esto crea un mal ambiente alrededor suyo que va a obstaculizar su triunfo, que va a obstaculizar que usted progrese en la vida. Entonces evitemos esos parámetros de vida, la crítica y el sistema nervioso colapsado. Cuando yo colapso mi sistema nervioso me vuelvo neurasténico, y el neurasténico tiene que ver con aquel personaje que es criticón, irritable, intolerante consigo mismo, ¿sí? Y estas causas que ocasionan este sistema contraído, este sistema nervioso contraído, pues son la impaciencia, la cólera, el egoísmo, el orgullo y la soberbia. Aquí hablamos de muchos yoes, ¿cierto? Hablamos de muchos defectos o errores que causan que yo no vaya que yo no sea triunfador y me convierta, por el contrario, en un ser neurótico. Entonces ahí tenemos que cambiar, ahí tenemos que mirar el sistema nervioso, cómo lo podemos nosotros relajar. ¿Y cómo se relaja el sistema nervioso? Cuando yo hago un trabajo consciente y constante, cuando yo hago un trabajo relativamente agradable, cuando yo organizo mi tiempo y estoy viviendo el momento a momento. Cuando yo me concentro en el momento a momento, organizo mi trabajo y mi sistema nervioso se relaja. Cuando yo acelero el trabajo, me vuelvo persuado demasiado trabajo, me echo demasiada carga, pues mi sistema nervioso va colapsando hasta que logre estos factores de ira, de orgullo, iracundo, etcétera, que nosotros vamos formando. Entonces, queridos amigos, nosotros debemos manejar estos factores para triunfar en la vida. Reconocimiento de sus propios errores, ¿sí? No criticar, no ser neurasténico, porque neurasténico viene de muchos yoes, de envidia, codicia, resentimiento, orgullo, ¿sí? Eso es lo que almacena la persona neurasténica, y por lo tanto hay que saber trabajar, hay que saber lograr de una jornada buena de trabajo un buen descanso, un descanso relajante, un descanso que permita reinicializar su sistema y recobrar sus propias energías. Y para esto, pues ustedes todos debemos de entrar en estas opciones. Y esto es lo que hace en sí el conocimiento de sí mismo, conocernos a nosotros mismos. Cuando yo reconozco y me critico y me autocritico y lo hago de momento a momento, voy a corregir mis errores, voy a reensamblarme para mejor lograr, para desarrollar el triunfo en la vida. Y para eso vamos a hacer un ejercicio. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lograríamos el ejercicio? Cuando usted se siente neurasténico, iracundo, se siente estresado, pues usted tiene que trabajar este ejercicio. Primero, vamos a oxigenar, vamos a concentrarnos en el momento. Para concentrar el momento es controlar y hacernos conscientes de nuestra respiración. Entonces yo me relajo, descanso, me coloco en un sitio tranquilo, puede ser en una silla o descanso, y empiezo a respirar profundamente. Inspiro
con la nariz. Cierro la boca e inspiro con la nariz. Cuento hasta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y expiro por la boca. Contando nuevamente hasta 7. Esto lo hago por lo menos 5 veces seguidas. Eso me quita la ira, me quita el aburrimiento, el desespero, la irritabilidad. Todo eso ocasiona que solamente con este ejercicio de hacerse consciente en el momento de su propia respiración, relaje su organismo, sienta la oxigenación correr por todos sus centros nerviosos, todos sus músculos, tendones, etc. Usted siente esa relación y hace ese ejercicio. No me crea, hágalo y verá cómo usted logra relajar su cuerpo. Acuerde que para triunfar en la vida, usted tiene que no criticar, reconocer sus errores y evitar la neurosis, evitar ser neurótico para que usted pueda triunfar en este momento de la vida. Y por eso, hoy, en esta clase de cómo triunfar en la vida, en estos 2 factores, si usted me sigue, vas a lograr triunfar en todos los proyectos de su vida. Muy buenas tardes y que Dios los acompañe siempre.